¿Por qué deberías de ver a Hajime no Ippo? Y es que, a día de hoy, los animes han ido perdiendo su esencia característica de antaño para volverse meros anuncios largos de su serie en papel, entrando en un bucle de animes de 12 capítulos, dejando de lado a las 2 o 3 gallinas de los huevos de oro. Allá por el 2000, inició un anime sobre un joven adolescente que toda su vida sufrió bullying, hasta que un día, mientras los abusones le estaban dando la paliza de su vida, apareció un boxeador y le salvó de sus agresores. Este se llevó al joven a un gimnasio de boxeo, y el muchacho no pudo evitar enamorarse de ese deporte, dejando de lado sus inseguridades y sus miedos, para entrar en ese mundo y responder a la pregunta de su vida: ¿qué significa ser fuerte? Hajime no Ippo es un Spokon en toda regla, pero toca un montón de géneros más, ya sea comedia, acción e incluso drama. Es una obra muy completa y explosiva, llena de sentimientos y reflexiones que te harán pensar más de una vez, y con un dibujo excepcional. Otra cosa que caracteriza esta gran obra de Morikawa es que la serie, a pesar de portar en el título el nombre del protagonista, haciendo un juego de palabras con el primer paso, Ippo no es el único personaje destacable y relevante de la obra. Mientras más avance la serie, iremos descubriendo a compañeros, amigos y rivales que quizá en un futuro se vuelvan hermanos, y es que parte de la magia de esta obra son sus personajes secundarios y lo bien estructuradas que están sus historias personales. Para poneros un ejemplo, cuando Goku se enfrentó a Freezer, nosotros queríamos ver al Saiyan vencer. Freezer debía de ser derrotado sí o sí, y por ende, sabíamos que Goku eventualmente ganaría. No existía tensión de creer que perdería a Goku, en cambio, en Hajime no Ippo, cada combate tiene sus dos puntos de vista. Puedes elegir la historia del protagonista, pero también empatizas con su rival, porque ninguno de los dos es el villano. Simplemente son dos personas totalmente diferentes, con los mismos sueños, que se enfrentan entre sí para lograrlos. Podríamos creer que esto empieza a suceder muy entrada la serie, pero nada más alejado de la realidad. En las primeras peleas sucede algo así, y aparece un boxeador rival con el que te encariñas tanto que no quieres verle perder, pero claro, sabes por todo lo que pasó Ippo y tampoco quieres verle perder a él. Y sin dudas, ese debate que se crea en uno mismo por saber quién ganará, te lleva a tener la incertidumbre hasta el final de la pelea. Si tú vienes del mundo del anime, te voy a dar una gran noticia, y es que esta obra cuenta con varios animes, pero lo que es mucho más importante, tiene una gran cantidad de capítulos. Sin mencionar que la serie principal ha envejecido muy bien, y a día de hoy, 20 años después, que se dice pronto, 20 años después, la puedes disfrutar perfectamente. Por aquí arriba os estaré dejando un vídeo de cómo empezar a ver el anime y el manga. La serie principal del anime cuenta con 76 capítulos más una OVA. Canela en rama, ya os lo digo yo. Luego, le sigue la segunda temporada, New Challenger, del 2009, con 26 capítulos, y para terminar, Rising, con 25 capítulos, del 2013. Lastimosamente, la historia del anime está inconclusa, ya que como habéis podido ver, cada temporada sale con muchos años de diferencia. Por ende, llegado a este punto, podéis saltar al manga, que para los que seáis fans de las obras en papel, el manga tiene 1321 capítulos y subiendo. Nuevamente, os recomiendo ver el vídeo que os dejo por aquí para que entendáis bien cómo ver esta gran obra sin spoilers y sin perderos nada. Y también, si queréis enlazar luego de acabar el anime con el manga, también lo descubriréis cómo hacerlo ahí. Realmente, Hajime no Ippo es un Spokon que lo tiene todo, pero más que ser una obra de deporte centrada en el boxeo, es una serie que te dará muchas lecciones de vida, tales como a no rendirte ante la adversidad, a perseguir tus sueños, a dar el primer paso, a sacar tu determinación cuando la necesites, e incluso a aprender a perder para poder ganar. Si le das una oportunidad a esta serie, no te vas a arrepentir. Y es que, para mí Hajime no Ippo fue una serie que me enseñó tanto, que me dio tantos valores, que empaticé tanto con su personaje principal, que inclusive tengo varios rasgos de Ippo en mí. Y es que ya no hacen animes así, animes con el que puedas compartir tanto, animes que te enseñen tantas cosas positivas, animes que sean más allá de un producto que te quieren vender, más allá de un manga, más allá de un anime. Es una obra que te enseña valores de vida. Deja aterrizar el rizo.